Gracias a Dios. Vamos a pasar al mensaje. Todos son bienvenidos en esta hora. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, el lugar del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y vamos a pasar al mensaje del día de hoy. Y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 32, verso 27. Ezequiel 32, 27. Vamos a meditar en este pasaje de la Biblia y en el tema del día de hoy. Un tema que no se habla comúnmente, pero es importante tener el conocimiento de ello y de reflexionarlo en la palabra de Dios. Amén. Ezequiel capítulo 32, verso 27. ¿Ya lo tenemos? Amén. Lo voy a leer y me siguen con su vista. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que yacieron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Amén. Amén. Voy a invitar que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Soberano Señor Jesucristo, bendito Padre, Creador del cielo, del mar y de la tierra, te damos las gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Te doy las gracias, Señor, por la vida que nos das. Te doy las gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que nos miran. Te doy las gracias, Señor, por tu palabra que es viva y es eficaz. Te doy las gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, que abras los oídos y el entendimiento de cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que ates toda fuerza al enemigo y no permitas que nada perturbe a la palabra del día de hoy. Te ruego, Señor, usa este barro y que fluya a través de tu Espíritu Santo la palabra del día de hoy y que seas tú hablando a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, danos entendimiento. Te pido, Señor, danos sabiduría en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que podamos aprender más de tu palabra y que podamos meditar en ella y que ella nos haga reflexionar lo que es importante en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Puede sentarse. El tema de hoy se va a llamar Voces del Infierno. Y hoy vamos a hablar acerca del Seol o del infierno en la Biblia. Mire, a veces no se lleva a cabo temas así porque pues ¿quién quiere ir al infierno, verdad? Pues nadie. Si usted le preguntara a alguien que cree en Dios, le diría, oye, ¿quieres irte al infierno? Pues ¿quién va a decir eso? Nadie. Es como preguntarle a alguien si quiere estar enfermo, es como preguntarle a alguien si quiere tener siempre problemas, tal vez en la familia, en el dinero, en pleitos, etcétera, etcétera. Pues nadie queremos eso, ¿verdad? Pero sin embargo, la Biblia nos habla de dos cosas que hoy quiero que aprendamos. Y nos habla una del cielo, después vamos a estar hablando de eso, el tercer cielo, el reino de Dios, pero también nos habla del Seol. Y el Seol, ¿cuál es el Seol? El Seol es el infierno. Y dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que se abrió la tierra y se tragó a unas personas y se fueron al Seol con todas sus espadas. Dice la Biblia que Coré y su descendencia y varios de ellos que murmuraron contra Dios y Moisés hablaron mal, y dice la Biblia que la tierra se abrió y directamente a todos ese grupo de personas se los tragó el Seol y se fueron directos al centro de la tierra. Seol, la palabra Seol significa infierno.
Porque usted lo va a leer en una Biblia y va a decir, en el Seol no hay memoria, en el Seol hay un descanso. ¿El Seol qué es? El Seol es el infierno. Pues cuando la Biblia se refiere a que se abre el centro de la tierra y se tragan las personas que en ese momento hicieron un mal plan en contra de los mandatos de Dios, pues dice la Escritura que ese Seol nos da en referencia o en traducción a nosotros que es el infierno. Pero ¿qué dice la Biblia del infierno? La Biblia habla acerca de ello. Primero debemos de entender que en el infierno, dice la Escritura, hay fuego. Que es, dice la palabra de Dios, es el Seol. Quiero que entendamos dos cosas. Una cosa es el Seol y otra cosa es el abismo. En una ocasión dice que Jesús de Nazaret echó fuera demonios y ese endemoniado, la legión de esos demonios le dijeron al Señor, no nos mandes al abismo. Una cosa es el abismo y otra cosa es el Seol. Dice el Señor que hubo ángeles que pecaron contra Dios y el Señor los encerró en prisiones en el abismo. El abismo, en la traducción, ¿qué quiere decir? Es un lugar donde no hay nada. Es un lugar oscuro, de soledad, grande. Y ahí no hay nada. O sea, en el abismo no existe nada. O sea, no pudiera alguien decir, bueno, hay fuego, hay sufrimiento. No. En el abismo simplemente son prisiones de oscuridad donde no existe. Es como estar en el espacio, pero en el espacio sí hay cosas, ¿verdad? ¿Qué hay en el espacio? Hay planetas. ¿Qué más hay en el espacio? Hay estrellas. ¿Dónde está el sol? En el espacio. Hay cometas, hay las lunas, son los satélites. Entonces en el espacio es un lugar inmenso y hay una oscuridad, pero sí hay cosas, ¿verdad? ¿Qué está en el espacio? La Tierra. ¿Y quiénes están en la Tierra? Pues nosotros. Entonces en el espacio sí hay cosas, pero por eso no puedo tal vez poner completamente de ejemplo el espacio, porque en el espacio sí se encuentra algo. Pero en el abismo es algo así. El abismo es un lugar inmenso, un lugar oscuro, grande. La diferencia es que ahí no hay nada. Ahí no hay planetas, ahí no hay sistema solar, ahí no existe nada. Ahora abra su Biblia en el libro de San Mateo 10, 28. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ya ve cómo la Biblia sí habla del infierno. Es un tema que está en las Escrituras y Jesús de Nazaret hizo referencia de él. El abismo es una completa oscuridad, pero el infierno es diferente. Y dijo Jesús: no le temas a lo que hay en la tierra. Dice: no le temas a lo que mata el cuerpo. ¿Qué puede matar el cuerpo? Una enfermedad. ¿Qué otra cosa puede matar el cuerpo? Un accidente, un objeto, un arma. ¿Sí me estoy explicando? El dejar de comer, la pobreza extrema, ¿puede matar el cuerpo? ¿Sí o no? ¿No tomar agua mata el cuerpo? Sí. Otra persona, ¿no es verdad? Un asesino mata, ¿qué mata? El cuerpo. Para que entendamos esto, dijo Jesús: no le temas a lo que mata el cuerpo. No debemos de tenerle miedo a nadie ni a nada más que a Dios. Repito, no le debemos de tener miedo a nadie ni a nada más que a Dios, porque así lo acabamos de leer. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo. Dice: teme al que puede destruir tu alma
en el infierno. Para que entienda esto, lo único que sí nos debe de dar miedo en la vida es el infierno. Paz de Cristo. ¿Sí estamos acá? ¿Estamos aprendiendo? Usted no tenga miedo a nada. Dice la Biblia que Dios suple todo. Dice la Biblia que Dios sana. Dice la Biblia que Dios va con nosotros. Dice la Biblia que Dios pone paz. Pero hay una cosa que sí debemos de tener miedo: a Dios, que puede echar nuestra alma. El único que puede echar nuestra alma en el infierno es Dios. Y Dios lo puede hacer según, ahorita vamos a ver qué situación. ¿Por qué dice la Biblia que eso es a lo que sí le debemos de tener miedo? Pues vamos a leer San Lucas 13, 28. Vamos a leer dos textos bíblicos que hablan de lo mismo para que lo entiendan. San Lucas 13, 28 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Ahora vamos a leer San Mateo 13, 42. Dice: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Dónde es el horno de fuego? Es el infierno. Y dice ahí que en el infierno, ¿qué va a haber? El llanto y el crujir de ¿qué? De dientes. Vamos a entender esto. El infierno, dentro de lo que es la teología, se le considera el sufrir de los 5 sentidos. Vamos a irnos a la primaria. Sé que ya pasamos la primaria. Alguien sacó 10 y alguien 5 y no sí. Pero la primaria nos enseña los 5 sentidos. No sé cuánto lo recuerdan. Tenemos 5 sentidos del cuerpo humano: el oído, el olfato, la vista, ya decía, el gusto y el tacto. Sí nos acordamos, ¿verdad? Creo que sacaron 10 entonces. No sé en qué grado de primaria lo enseñaron. En algún grado. Entonces tenemos 5 sentidos. 5 sentidos que definen el cuerpo humano. Se lo acaba de decir: la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Son los 5 sentidos con los que nos comunicamos. Con los, valga la redundancia, ¿por qué dicen sentidos? Porque es con lo que sentimos. Alguien puede sentir tristeza al mirar algo. Alguien ve un video triste y se pone a llorar. ¿Le pegaron? No, no le pegaron. ¿Lo insultaron? No. Simplemente vio un video triste y se puso ¿a qué? A llorar. ¿Y a través de dónde le entró ese sentimiento? ¿A través de qué? De la vista. Sí me estoy explicando. Por eso son sentidos. Hay quien se pone alegre al ver a una persona, ¿no es verdad? Ve a una persona y dice: ay, no la había visto, un familiar o alguien. Y al verlo bien, nada más con mirarlo, se pone feliz. O sea, se da cuenta cómo la vista también nos produce un sentimiento. El oído es lo mismo. Hay quien si lo insulta se pone triste. Hay quien le da igual. No, pues sí me lo dije. Pero al final lo está recibiendo al ¿qué? Al oído. Por eso son sentidos, porque nos hacen, valga la redundancia, sentir en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Pues el Seol, dice la Escritura, que es el lloro y el crujir de dientes. Para que usted entienda esto, el infierno no fue creado para el hombre. El infierno Dios lo creó para los demonios. Pero el hombre también desobedeció la ley de Dios, y entonces el hombre también tiene el destino y tiene la probabilidad de ir ¿a dónde? Al infierno. Y tal vez es un tema que alguien diría: no, pues nadie quiere ir, pero es algo que se tiene que hablar para que lo podamos evitar. Es como cuando a los jóvenes les tienen que hablar de tener relaciones y dicen: ay, pero en algún momento se tiene que hablar, ¿no es verdad? Y si no se habla, lo descubren. Y al rato de otra manera que al papá o a la mamá no le gustó. Y fue porque no quiso a alguien hablar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el tema de hoy pues es algo un poquito similar.
Entonces dice la palabra de Dios. ¿Qué dice del Seol? Es el sufrir de los 5 sentidos, el escuchar, el sentido del oído, porque dice que va a ser un eterno sufrimiento donde la gente va a estar gritando todo el tiempo. ¿Alguien le han gritado alguna vez tan fuerte que se le tape el oído? ¿Ha pasado alguna vez por una música fuerte o una fiesta y el oído como que usted, ¿qué dice? O alguien ha querido dormir y está la música del vecino y no puede dormir. Ya dieron las 5 de la mañana y sigue la música y usted no puede dormir. Me han contado. Ahora, eso es hablando del ruido, pero dice la Biblia que el sufrir en el sentido del oído es porque no solamente todo el tiempo va a haber un sonido, sino que el sonido que va a haber es de agonía, es de gritos. Va a estar, el que esté en el infierno va a estar escuchando al otro que está grita y grita y grita y grita, y ese es el sufrir en el oído, porque nunca va a encontrar paz, nunca va a encontrar silencio, y todo el tiempo su oído va a estar ¿qué? Escuche y escuche y escuche. Entonces ese sentido todo el tiempo va a estar el sufrimiento. ¿Qué otro sufrimiento? El sufrimiento de la voz, del gusto. Dice la Biblia que hay fuego, y un fuego que nunca se consume. Entonces ese fuego, ese azufre va a llegar tanto a la voz, y aparte la persona va a estar gritando en un constante dolor día y noche. ¿Sí estamos acá? Día y noche va a ser el sufrimiento y el grito del sufrir de la persona, porque el fuego nunca se va a apagar y el cuerpo nunca se va a quemar. Si usted se ha quemado alguna vez, eso no es nada a lo que dice la Escritura acerca del Seol. Dice la palabra de Dios, todos estos sentidos, el sentido de la vista va a estar, porque usted va a estar mirando sufrir todo el tiempo a cientos de personas. Todo el tiempo usted los va a estar mirando sufrir. No va a haber manera de escapar de mirar a alguien. No va a haber manera de huir de ese lugar. Todo el tiempo sus ojos de las personas que estén en ese lugar van a estar mirando a alguien. El sentido del tacto. La persona en el infierno va a sentir el fuego que le quema día y noche. Día y noche, y nunca poderse apagar. Entonces los 5 sentidos que tenemos, la persona que esté en el infierno va a estarlos sufriendo durante todo el tiempo. Y ahora no es un año, no es 2 años, dice la Biblia que es por toda una eternidad. El hombre a lo más longevo y muy cuidados y de muy buena madera podrá vivir hasta 110 años. Usted métase a internet y hay gente que ha llegado a esa edad. Creo que hasta un poquito más. Pero 110 años a 1000 años no se comparan. 1000 años a miles de años no se comparan. Y miles de años a una eternidad todavía no se comparan. Por eso es importante meditar que si este lugar existe, hay que evitarlo. Repito, es importante meditar que si este lugar existe, hay que evitarlo. San Mateo 13:40 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, el 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. 42. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice la palabra de Dios que no le tenga usted miedo a nada más que al infierno, a Dios que puede echar su alma en el lago de fuego. Ya vimos que es el sufrir de los 5 sentidos. Vamos a leer Apocalipsis 20:15. Y cómo una persona puede llegar al infierno. Pues le voy a decir cómo, por si alguien quiere ir. Yo creo que nadie, ¿verdad? Alguien, le voy a decir cómo.
alguien va para que lo evitemos. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos juntos, léalo conmigo fuerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo el que no esté inscrito en el libro de la vida, en el día del juicio, fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo alguien se puede salvar y su nombre está inscrito en el libro de la vida? Creyendo en Jesucristo. Repito, creyendo en Jesucristo es la manera. Dice la Biblia que hay un juicio final y todos van a ser juzgados según sus obras. Pero el que creyó en Jesucristo, sus pecados han sido perdonados y ese pasa a salvación. Vamos a leer San Lucas 16:19. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, háiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Dice la Biblia que había 2 hombres, y uno se fue al Seol y el otro se fue al paraíso de Abraham. Y dice la Escritura que estaba en ¿qué? En sufrimiento. ¿Sí o no dice la palabra sufrimiento? Y estaba en sufrimiento. Ahora dice la Escritura que le dijo: déjame pasar allá al paraíso. Y le dijo: no se puede, hay un gran abismo en medio de nosotros. Dijo: no es posible. Entonces este hermano, ¿cuántos hermanos tenía? 5. Y dijo: déjame regresar y decirles para que ellos eviten este lugar. Y le dijo: no es posible. A Moisés y a los profetas tienen. Si se levanta un muerto, si no los escuchan a ellos, menos al muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús estaba anunciando y nos advierte desde este momento que el infierno existe y que es un lugar que hay que evitar. Y nos dejó la Escritura la manera en la que lo podemos evitar
y la manera en la que alguien se puede salvar. ¿Qué familiar quisiera que valga la redundancia, quién de nosotros quisiera que su familia se fuera al infierno? ¿Quién quisiera ver un padre, un hijo, un hermano, una hermana ardiendo en el infierno? Este hermano no quería ver a sus 5 hermanos con él en el infierno y quería que ellos se salvaran. Pero le dijo, no es posible. Ellos mientras estén con vida tienen la oportunidad, porque tienen a Moisés y a los profetas. Un profeta es un mensajero. Hoy todo aquel que lleva el mensaje de Cristo se convierte en un profeta de Dios, porque está llevando el mensaje de la salvación. Cuando uno entiende y es consciente que este lugar existe, y cuando entendemos que este lugar existe, por eso nuestro trabajo, y uno invierte de todo para que alguien se salve de este lugar. Mire, oramos por enfermos, oramos por endemoniados, oramos que Dios bendiga a alguien y que el matrimonio se restablezca. Y Dios lo hace, porque ¿quién lo hace? Dios. Pero esa no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es que alguien se salve de ir al Seol y su alma se salve y su nombre quede inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué vino Jesús? Para que usted entienda todo este contexto. Jesús nada más vino para evitarnos el infierno. En resumen, ¿a qué vino Jesús? A salvarnos. Porque al momento de salvarnos, ¿de qué nos evita? El infierno. Dice el primer texto que leíamos. Dice, los cuales descendieron al Seol. Para que usted entienda, y la ciencia no está tan mal, y la Biblia, la verdadera ciencia y la Biblia no se contradicen, se unifican, se complementan. La ciencia ha estudiado que en el centro de la Tierra hay un núcleo, y ese núcleo que tiene fuego. Usted investigue y la ciencia ha determinado que el núcleo de la Tierra es fuego. ¿Y qué son los volcanes? Son respiradores del núcleo de la Tierra. ¿Qué expulsa un volcán? Magma. ¿De dónde viene esa magma? Del centro de la Tierra. Ahora, para que usted entienda esto, él dice, descendieron al Seol. Cuando la tierra se abre y se traga a las personas de vivo, estaban descendiendo ¿a dónde? Al infierno. Vamos a ver un video y yo sé que, bueno, no hay niños, para que digan, ay, no puedo dormir por el video que van a ver. No es película de terror tampoco, pero les vamos a proyectar un video de un estudio científico de unos, valga la redundancia, de unos científicos que estaban haciendo una excavación. Las voces del infierno. En la década de los 80, un grupo de científicos geológicos creyó haber llegado hasta las mismísimas puertas del infierno, en lugar, un punto indeterminado o silenciado de las llanuras de Siberia. El director del proyecto, el Dr. Archakov, pronunció en una posterior rueda de prensa fuera del lugar lo siguiente: el Dr. Archakov, uno de los descubridores del terrible hallazgo. La información y los resultados que hemos recolectado es tan sorprendente que estamos sinceramente preocupados respecto a la naturaleza de lo que hemos encontrado allá abajo, vista del profundo agujero realizado por los ingenieros rusos. Y es que este grupo de geólogos trabajando en la perforación de la Tierra en una investigación geológica, al parecer llegó a 4 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre y encontrándose en aquel punto afirmaron haber oído y escuchado gritos humanos.
quedaron muy impresionados y en su informe afirmaron haber discernido lamentaciones impresionantes y dantescas. Continuemos con el relato del doctor Arzakov. Después de haber excavado varios kilómetros bajo la superficie de la Tierra, el taladro comenzó a arrojar rápidamente, más rápidamente de lo normal. Solo había una explicación y era la que habíamos dado con un hueco. La segunda sorpresa vino de las lecturas de la temperatura, ya que los cálculos arrojaron como resultado que allí abajo existía una temperatura de 1100 grados Celsius por encima de los 2000 Fahrenheit. Se trataba de un verdadero infierno escondido debajo de la superficie de la Tierra sin aflorar en ella. A continuación, se produjo otro descubrimiento que al parecer fue el de más impacto. Tanto fue así que decidieron parar en aquel punto los trabajos y efectuar consultas, ya que al intentar mediante aparatos de precisión escuchar los movimientos de la Tierra mediante micrófonos de precisión y de alta sensibilidad colocados estratégicamente en diversas partes de la galería, lo que consiguieron escuchar y grabar los cejomudos y blancos de terror. Aunque al principio creímos que se trataba de un fallo de nuestro equipo, tras unos ajustes comprendimos que el sonido provenía del interior de la Tierra y verdaderamente no podíamos creer lo que oíamos. Se trataba de voces humanas gritando de dolor. A veces el sonido de una era indiscernible, aunque se podían escuchar grietas, miles en segundo plano, chillando con gran sufrimiento. Tras este desagradable descubrimiento, alrededor de la mitad de nuestro equipo se dio de baja. Afortunadamente, sea lo que esté ahí abajo, ahí se va a quedar. Lo que vas a escuchar ahora no te dejará indiferente. ¿Cuál es tu destino final? Tú decides el cielo, o ser una voz más bien. Las voces del infierno. Voy a invitar a que se pongan de pie. ¿Qué me le puedo añadir si aquí fue todo el video de la investigación que se hizo? Por eso la importancia de la Iglesia de Jesucristo, de todas las iglesias que hay en el mundo, estar predicando, estar orando, estar invirtiendo. De todo invierte uno. ¿Y cuál es la importancia de nosotros? Porque uno entiende que este lugar existe. Vamos a leer San Marcos 16, 15. Y no es para espantar a nadie, pero es para que hagamos un poquito de conciencia de la realidad que podemos tener en nuestro hogar o en nuestra casa.
Jesús dijo así, San Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para que usted entienda esto, este lugar es tan real que aún la ciencia lo ha descubierto, y de ahí a la fecha investigado y ya no han buscado hacer más hoyos ni llegar a más profundidad al centro de la tierra. Desde estos años ya decidieron parar con investigaciones. Como que algo les quedó claro, que adentro había fuego. Creyeran o no creyeran en lo que ellos percataron de sonidos, ellos determinaron parar ahí con eso. La Biblia está clara, la Biblia dice que el que se ha bautizado ya es salvo. Paz de Cristo. Todo el que es bautizado en el nombre de Jesucristo ya es salvo. Más el que no, pues va a una condenación o a un juicio final. Quiero que entienda esto. Y en el juicio final cada quien va a ser juzgado según sus obras. Ahí no hay una garantía. Yo no le puedo decir si se va a salvar a alguien, pero no le puedo decir tampoco que no se va a salvar nadie. Ahí cada quien va a quedar según sus obras. Pero si hay alguien que se murió sin ser bautizado, pues va a ser juzgado. Repito, alguien que se muere sin ser bautizado va a ser ¿qué? Juzgado. Pero alguien que se muere siendo bautizado ya es salvo. Por eso la importancia de la iglesia, que la familia, que los hijos, que los padres, que los conocidos se bauticen, se salven, y en el camino van a ir aprendiendo de Cristo Jesús de Nazaret. Esa es la importancia. Al final poníamos una imagen que ahorita ya la habían visto, y es algo para que hiciéramos referencia y reflexión terminando después del video. El único que nos puede llevar al cielo, ¿quién es? Cristo Jesús. Realmente tenemos un infierno debajo, tenemos una cruz que es un puente, y tenemos el reino de los cielos. Alguien que cree en Jesucristo de Nazaret y se ha bautizado en su nombre ya es salvo. Mire, la mejor herencia que usted le puede dejar a alguien, conocido, familia o amigos, es que su alma se salve. Ya de ahí en fuera, si Dios lo bendice, si Dios lo prospera, si Dios lo enriquece, si Dios le sana, eso ya es ganancia, ya ganó con eso. Pero si usted le evitó a alguien la condenación por creer en Jesucristo y predicarle, crea que usted le está dando el regalo más grande y más valioso que usted le puede dar a una vida y a una persona. Bien, un servidor de testimonio de jóvenes, ¿por qué nos involucramos tanto en predicar y servir de Cristo? Yo tenía una amistad en la secundaria, alguien que queríamos mucho, era una amistad, y yo ya conociendo de Cristo, y pues usted sabe que uno aún conociendo de Cristo en la secundaria, pues era mi época rebelde, por así decirlo. Yo creo que no sé cuántos pasaban por ahí, pero no me diga, pero yo sí me quedo solo. Entonces era mi época rebelde, yo conocía de Cristo, ya me llevaban a una iglesia, ya sabía lo que era la oración, lo que era el ayuno, ya conocía lo que era el infierno, el reino de los cielos, y nunca me importaba hablar de Cristo. Y tenía una amistad, y un día yo recuerdo que hubo una convivencia, ese viernes, yo jugué fútbol con él y otros compañeros, y al otro día, para mí era algo nuevo, llegamos al otro fin de semana, el lunes, y a todos nos reciben con un moñito negro, que nos los pusiéramos. Y para mí era algo nuevo, yo no sabía qué. Y alguien por ahí, uno preguntando, y digo, ¿y por qué nos ponen un moño? Y alguien me dijo, es que alguien murió de la escuela. Y dice, ¿quién murió? Y pues murió alguien de la escuela, un alumno. Y ya cuando entramos al salón, y en el salón nos informan, pues era la amistad que nosotros teníamos, y apreciábamos mucho. Y yo dije, me quedé en mi mente diciendo, híjole, sabía también cómo él era y cómo yo era, y uno anda en el mensaje.
Dije, no, la verdad dudo mucho, al menos yo sabía que no era bautizado. Uno entiende que su alma se va a un juicio final. Mi remordimiento hasta la fecha era de que yo le pude haber predicado y nunca la hablé de Dios. Y era amistad, eso se lo hago por una amistad. Si usted quiere y aprecia a alguien, si usted tiene la salvación, puede regalarle el regalo más grande o dejarlo así, a su suerte, y al llegar a un juicio final, a un lloro y crujir de bien, del infierno es real, y no solo la Biblia lo dice. La ciencia ha descubierto cosas que nos hacen pensar muchas cosas. Entonces, a Dios gracias, hoy en día hemos bautizado ya gente mayor que ya ha partido con el Señor, y créanme que ahora eso nos da alegría, porque hemos bautizado gente muy grande, hemos bautizado adultos mayores muy grandes que ya han fallecido, y al momento de saber que se fueron bautizados, para nosotros es una alegría de decir, bueno, ¿se fue a dónde? Con Dios, y el infierno se le evitó. Por eso la importancia de la iglesia y la importancia de trabajar de un lugar a otro. Y créanme, cuando uno entiende el valor de un alma, ya lo que usted puede invertir en tiempo, en monedas, en algo, en alguien, no es nada. No es nada, porque un alma vale más que todo el oro, el mundo.